Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Biblioteca Conecta. Estamos aquí una semana después, como todos los jueves, como todos los viernes en Onda Cádiz. Y nada, nosotros se nos ha pasado el tiempo volando. Ha sido casi un abrir y cerrar de ojos. Y estamos aquí ya de nuevo listos para iniciar un nuevo programa, como siempre acompañado pues, por mis mejores compañeros, por los compañeros que siempre querré tener aquí a mi lado. Ellos son María Benítez, desde la Biblioteca Pública del Estado de Ourense. Hola, María. Hola, ¿qué tal? Hola. También pues por aquí aparece Yolanda Vallejo, de la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Bien, bien, bien. Con ganas de iniciar, pues a ver qué tema sacamos hoy. Y por último se ha quedado mi compañero Alberto Sal, de la Biblioteca de La Rioja. Hola, Alberto. Hola, muy buenas. Muy buenas. Encantado de saludaros nuevamente. Y nada, pues desde la Biblioteca de Montijo, José Antonio Teodoro, que como ya digo, vamos a hablar hoy pues sobre un tema que hemos tenido mucho, pues bastante estos últimos días en la biblioteca, porque bueno, sabéis que el 21 de marzo, siguiendo pues con estas efemérides que sabéis que nos gusta celebrar, celebramos el Día Internacional de la Poesía. Y por ello pues hoy vamos a hablar pues sobre poesía. Pero no vamos a hacer un listado de libros que podríamos destacar de poesía, porque bueno, creo que por ahí más o menos todos podríamos conocer, sino que vamos a intentar hablar un poco pues, sobre la relación que tenemos desde las bibliotecas con la poesía, ¿no? O sea, qué tratamiento le damos, si recibimos libros, si tenemos, bueno, un poco sobre todo, lo vamos a ir viendo poquito a poco. Ese es el objetivo de hoy, ¿verdad, Yolanda? Sí, es el objetivo de hoy porque el día 21, como bien has dicho, se celebra el Día Mundial de la Poesía. Sabéis que en los calendarios tenemos días para todo, ¿no? Ese día 21 que además es el día de inicio de la primavera, de inicio oficial de la primavera, con lo cual es bastante ñoño que se haya elegido ese día para Día de la Poesía. Pero No bueno, sé, digo, yo creo que no ha sido casualidad, ¿no? no, no, Probablemente. no. Debe ser que no ha sido casualidad, evidentemente. Pero además también el día 21 coincide que es el día de los colores, que es un día que a mí me gusta muchísimo. Y el 21 de marzo también se celebra el día del síndrome de Down. Porque sabéis que 21-3, la fecha, los anglosajones utilizan mucho las fechas para marcar los días y hace referencia pues a ese cromosoma de más que tienen las personas con síndrome de Down, ¿no? Unas personas además a las que también atendemos en las bibliotecas y cada vez con más fuerza, porque sabéis que la normalización o la democratización de nuestros centros pasa por atender a todo tipo de personas, más cuando son personas que tienen algún tipo, no me gusta decir de discapacidad, pero sí que van un poquito más lento y nosotros nos adaptamos. Deficiencias de conocimiento, ¿no? Bueno, van un poquito más lento. A mí me gusta decir que son Sí, sí. personas que van un poquito más lento y en las bibliotecas tenemos para todos los ritmos, incluso para los ritmos poéticos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando uno piensa en lectores o cuando uno piensa en actividades de la lectura o cuando uno piensa incluso en adquisición de fondos, la poesía siempre se nos queda atrás. Tenemos más interés en las novedades que salen de narrativa, quizá porque son las más demandadas, no lo sé, ahora tendremos oportunidad de hablar de ello, o porque tampoco tenemos esa relación tan buena con la poesía. A mí se me ocurre bueno, que la poesía no pasa por sus mejores momentos, aunque es cierto que cada vez hay más gente joven que se engancha a la literatura, pues por escritores noveles que van saliendo, además salen al calor bueno, de las redes sociales o de Instagram o de las propias canciones, y tenemos ahí un campo amplísimo para debatir. Yo creo, al hilo de lo que tú comentas, que hay más escritores que lectores de poesía. Es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, los jóvenes hoy en día sí se están acercando bastante a la poesía, ¿no? Pues a través de redes sociales, pues meten mucho en muchos blogs. Las canciones, realmente canciones, pues no dejan de ser una manera de hacer poesía, en muchos casos, ¿no? Pero sí que nos cuesta en exceso quizás acercarnos a leer la poesía.
De hecho, bueno, pues sobre todo, bueno, no sé, claro, editoriales que se dedican a poesía, hay algunas y todas hablan de lo difícil que es sacar sus libros. Sin embargo, sobre todo a través de la autoedición, sí que mucha gente pues está sacando del olvido pues esos poemas que a lo mejor tenía guardados en la mesilla y los están sacando ahora para, pues ya digo, autoeditando sus propios libros en muchos casos. Por eso digo, yo creo que hay más escritores que lectores. No sé si esta es la impresión que podéis tener vosotros también. Yo la sensación que tengo últimamente es que igual, en general, nos gusta más escuchar poesía que leerla. Bueno, por supuesto, yo soy uno de esos que lo afirmo, esa frase. A mí personalmente me cuesta mucho trabajo ponerme a leer poesía, me cuesta muchísimo. Y sin embargo, lo que tú dices, lo que tú acabas de decir, a mí ir a un recital de poesía y escucharlo a través de los propios autores en muchas ocasiones, ¿no? Claro, lo que pasa es que para escuchar poesía, para leer poesía en este caso, hay que saber hacerlo también, no todo el mundo servimos Claro. para leer poesía, ¿no? Pero cuando un poema está bien leído es una gozada, ¿no? Pero a mí me gustaría, como siempre, empezar por el principio. Sabéis que soy la más mayor del grupo y tengo potestad para decir por dónde hay que empezar. Y a mí me gustaría, yo sé un poco el caso de Cádiz, ¿no? Que lo dejaré para el último, pero me gustaría hacer una ronda. María, ¿tenéis lectores de poesía? ¿Hay lectores de poesía en la biblioteca? Pues mira, el otro día estuve, me alegra que me hagas esa pregunta, el otro día estuve en Mostrador y me vino a preguntar una chica por un libro, porque precisamente este año Xela Arias se celebra, bueno, todos los años se celebra el Día de las Letras Gallegas y cada año está dedicado a un escritor o escritora gallego, ya fallecido creo que hace 10 años, tiene que estar fallecido, y este año está dedicado a Xela Arias, mujer, poeta. Y esta mujer me vino a preguntar por esta poeta, por sus obras y tal. Normalmente no veo que nadie te venga a preguntar por poesía. Yo creo que no sé si os pasa lo mismo, que la gente que lee poesía sabe a lo que va. La gente cuando pide que le recomiendes busca novela, no busca poesía. No sé cuál es la sensación. Sí. Sí, en nuestro caso también, ¿no? Lectores, a ver los highlights, no son muchos, porque bueno, normalmente pues lo que estábamos hablando, ¿no? El tema fundamental, lo principal, el género principal que se pide en la biblioteca es la novela, la narrativa, la novela y sobre todo las novedades, es lo que más se busca, ¿no? Pero bueno, siempre hay algún lector que le gusta la poesía, pero sí es cierto que pues bueno, van a tiro hecho casi pues a lo que les interesa leer. Sí, además teníamos un caso, es que lo voy a enlazar con lo que comentaba antes Yolanda, un lector de plena inclusión que le gusta mucho la poesía, ¿no? Y se llevan muchos libros, muchos libros de poesía. Entonces, bueno, es un encanto, ¿no? Que sirvamos ahí la biblioteca un poco de enlace pues, para dar este servicio. No sé, Alberto, ¿cómo andáis por allí en La Rioja? ¿Tenéis lectores de poesía, como dice Yolanda? Sí, yo creo que la situación es parecida a la que estáis planteando vosotros, o sea que sí que hay lectores de poesía, evidentemente no son tan numerosos como los lectores de narrativa, ¿no? de novelas, cuentos, que también sería dentro de lo que es la narrativa también un género igual un poco más minoritario, o cómics, por ejemplo, por poner ahí. Yo creo que estarían ahí, digamos, a la cola, ¿no? de los lectores. Lo que sí que creo que es cierto, a ver, yo creo que sigue habiendo mercado editorial, ¿no? de poesía. O sea, siguen publicándose, por lo menos a mí me toca catalogar libros de poesía de forma frecuente. Y también creo lo que comentabais, ¿no? De que creo que hay varias personas, ¿no? De las nuevas generaciones, ¿no? Que sí que se están introduciendo a la poesía, ¿no? Yo qué sé, pues movidos por los influencers que puede haber en redes sociales, ¿no? Que también están trabajando un tipo de poesía que, bueno, ya sería eso valorable, ¿no? De la calidad que tienen, pero que utilizan un poco las herramientas que les proporcionan las redes sociales, ¿no? Para llegar. Por ejemplo, además eso me lo compré hace poco, un libro de poemas de Rupi Kaur, no sé si os suena, es una poetisa, una poeta, no sé, de anglosajona, que bueno, pues que combina ilustración y poesía
muy relacionada, pues eso, de sentimental, amorosa y demás. Me parece que es un ejemplo muy interesante para describir esto, ¿no? De esas relaciones que puede haber ahora entre poesía y redes sociales en este caso. Entonces sí que creo que está generando algún tipo de movimiento que tiene su atractivo, ¿no? Creo yo, o su interés. Claro, pero yo, por ejemplo, me refería, en el caso de Cádiz, ¿qué tipo de lectores? Hay un tipo de lector que es el que se acerca a la poesía, y a veces yo me pregunto si la culpa de ese arrinconamiento de la poesía lo mismo la tenemos los bibliotecarios, porque cuando alguien te viene, tú lo has dicho antes, Alberto, cuando alguien te viene a pedir alguna sugerencia, ni por asomo se nos ocurre, o se nos ocurre en muy pocas ocasiones, recomendarle poesía. Teniendo, como tenemos en todas las bibliotecas, y más en el caso de las nuestras, que son públicas y que, por tanto, tenemos de todo en la biblioteca, teniendo buenos fondos poéticos, sí. A veces no los recomendamos o no les damos la visibilidad oportuna. Sí tenemos lectores de lecturas obligatorias, de bachillerato, de secundaria, que te vienen, bueno, pues a por los clásicos, gente un poco más joven, como decía Alberto, que quizás ha visto en YouTube o ha visto en Instagram a un poeta o a una poeta y se acerca a por su poesía. Pero el lector de poesía, el lector tipo de poesía, es un lector muy especializado que no se deja, yo en eso estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, que no se deja recomendar fácilmente y que viene a tiro hecho buscando determinada poesía, ¿no? A diferencia de otro género, como puede ser el teatro o la narrativa, que están más visibilizados socialmente, porque, por ejemplo, a la gente le suena el teatro pues de Antonio Gala o le suena viene una obra de teatro, hace poco vino a Cádiz José Sacristán con la versión de Señora de Rojo sobre fondo gris de Delibes, y ha venido mucha gente a pedir la novela sin saber que era una novela, pensando que era una obra de teatro, igual que ocurre con Cinco horas con Mario, por ejemplo. Pero el lector tipo de poesía es un lector que va solo, ¿no? Y cuando digo va solo, quiero decir que no requiere muchas veces la intervención del bibliotecario para hacer su selección. Es un género, creo que difícil, o sea, complicado de leer, ¿no? La poesía, es lo que hablamos, no es sencilla, porque bueno, tienes que encontrar pues, muchas veces el doble sentido de lo que te está intentando decir el autor, ¿no? Y como algunas veces lo hemos nombrado, realmente en muchas ocasiones se busca la lectura de evasión, la lectura pues, fácil muchas veces para, por así decirlo, pues para esos ratitos que tenemos de asueto, leer un poco, es complicado a lo mejor encontrar la concentración que requiere la poesía, ¿no? Creo que ese puede ser uno de los hándicaps que encontramos, ¿no? Sí, porque muchas veces, a ver, yo hablo de mi experiencia, muchas veces he intentado, guau, me encanta, bueno, quiero probar esta autora, tal. No entiendo, o todo. Es que no entiendo no sé si tengo que estudiar más, si tengo que entender el ámbito leo palabras, veo palabras, pero no acabo de encontrarle el sentido. No sé si, como dice Yolanda, a lo mejor es en parte nuestra, deberíamos de hacer actividades para talleres en los que te ayudaran a entender las metáforas determinadas, ¿sabes? Porque ya no es las cosas que dábamos en el colegio de la luna es como un queso que brilla en el firmamento, no, son cosas más consistentes. Ha leído mucho Gloria Fuerte, ¿eh? No. Pero yo veía que Alberto estaba ahí queriendo meter baza y como siempre no lo dejamos. Lo que estaba diciendo José era un poco la línea de lo que iba a decir. Yo creo que la poesía es implica un esfuerzo, no voy a decir adicional, pero diferente, ¿no? A la lectura de una novela, por ejemplo, ¿no? Implica, pues eso, una concentración, una introspección, que igual la gente no tiene ganas de hacer, pues también por lo que decía José, ¿no? Porque igual lo que quieres es leer simplemente por evadirte, por divertirte y demás, ¿no? La poesía, yo creo que por el valor que siempre le he sacado, el principal valor es que te permite un poco como expresar ahí cosas que tienes en ti mismo, ¿no? En tu interior, ¿no? Plasmarlas de alguna manera. Claro, es un tipo de literatura muy personal.
A veces quizá hay un gran salto para empatizar con ella, es complicada, y yo creo que esto coincide mucho con lo que tú estabas diciendo, Yolanda, de que el tipo de lector de literatura es muy exclusivo, sabe a lo que va, tiene sus medios para informarse, y quizá en muchos casos lo único que espera de la biblioteca es que ese nuevo título que quiere leer esté disponible, ¿no? Pero también coincido contigo en que pues yo por la realidad que conozco, pues sí, igual también es una parte de nuestra colección que igual no le damos la salida igual que merecería, ¿no? Y esto sí nos Todo lleva, esto, por la complicación que tiene el coger y decirle a una persona, mira, poesía. nos lleva a plantearnos quizás pues la siguiente pregunta que teníamos hoy marcada, ¿no? Que es saber si compramos poesía en nuestras bibliotecas, si tenemos lo suficientemente actualizado y demás el fondo, ¿no? Porque, bueno, no sé, por ejemplo, en nuestro caso, lo que decía Yolanda, sí que tenemos una sección de poesía, igual que tenemos la sección de novela, la sección de teatro, pues tenemos la sección de poesía, en la cual pues están los clásicos, por así decirlo, ¿no? Pues la generación del 27, la generación del 98, todo antes, Góngora, demás y tal. Pero claro, poesía actual igual es más complicado, no sé. Está un poco más desactualizado, ¿no? Porque lo que también decía, se publica mucho, a lo mejor a través de autoediciones y demás. Poetas locales sí que los tenemos todo lo que van a salir, pero bueno, el acceso a lo mejor es un poco más complicado. Claro, porque además dependemos todos de presupuestos. Claro. Al ser bibliotecas públicas, dependemos, bueno, pues de los presupuestos que tengamos según nuestra administración, ¿no? En el caso de Orense o en el caso de La Rioja, lo mismo es más fácil porque a ellos les llega también por el depósito legal o les llega por algún... Y por yo otro estaba, de hecho, ahora confirmando, porque me parecía, hay una editorial especializada en poesía que es Linteo, que es de aquí, que es de Orense. Entonces, nosotros vamos actualizando, si no es por otro lado, es por esa editorial. Claro, en el caso de otras bibliotecas que no tienen esa obligatoriedad del depósito legal o demás, es cierto que si yo tengo un presupuesto mensual y tengo una serie de demandas, y casi todas las demandas, casi todas las sugerencias de compra que nos hacen los lectores vienen por novedades de narrativa, pues normal que desatendamos un poco la poesía. Si es cierto que toda la poesía de los autores locales, pues claro, están en las bibliotecas, sobre todo en las municipales. De todas maneras, yo sigo insistiendo en la pregunta. A veces los bibliotecarios, para hacer adquisición, y voy a entrar en el tema de las adquisiciones, nos vamos a Sota, Caballo y Rey, a los 3 distribuidores que tenemos, a los 3 catálogos de novedades que tenemos, y no indagamos en otro tipo de género literario, ¿no? Yo pongo el caso nuestro de las municipales, no teníamos fondo de novela gráfica, no lo teníamos. Teníamos alguna cosa suelta, pero no un fondo. Y ha sido a raíz, pues, de estar haciendo el Biblioteconecta cuando nos hemos empezado a interesar. Oye, y curiosamente ha sido no esperar la demanda para tener la oferta, sino que ha sido tener la oferta y de pronto nos ha empezado a llegar la demanda. Entonces me planteo, efectivamente se mueve. Con la poesía podríamos hacer lo mismo. Ahora bien, tenemos los bibliotecarios esa formación, como decía Alberto antes, que implica una experiencia más íntima, más personal. Yo no me atrevería a recomendarle poesía a ningún usuario, la verdad. Yo, mira, al hilo de lo que comentas de la novela gráfica y el cómic, a nosotros nos ha pasado igual. Tampoco teníamos algunas cositas sueltas, como tú dices, pero a raíz de que hicimos el programa de los cómics en Biblioteconecta, pues utilizamos a María, utilizamos sus conocimientos para traer cosas nuevas. No hace mucho, pues lo sacamos todo en un centro de interés y efectivamente lo que tú dices, se mueven, o sea, que la gente se nos está llevando. Además, claro, te vienen y te preguntan y, oye, ¿qué más hay? ¿Qué más y tal? Poesía, claro, el problema quizás también es el desconocimiento que podemos tener de este tema, ¿no? Hace unas semanas que estuvo aquí con nosotros Juan Sobrino, si os acordáis, de la biblioteca de Soto del Real, que él sí demostraba que era un gran amante de la poesía, con lo cual pues para él era a lo mejor más sencillo, ¿no? Sí, cuando estaba comentando eso de que nos gusta más quizá eso, estar presenciando un recital o escuchar una canción que tiene una carga poética importante y demás, estaba pensando mucho en la intervención de
el bibliotecario de Soto del Real y decía, no, sí, aquí funcionó muy bien esa actividad. Sí, sí. A lo mejor es que teníamos de hacer más, por lo menos aquí hay un círculo poético, entonces a lo mejor nos falta ese empujón de decir, vamos a colaborar de verdad y visibilizarlo, porque esa es son una asociación de personas que sí que les interesa de verdad y eso puede llamar la atención de cara a otros de nuestros usuarios y usuarias. Mira, nosotros tuvimos una experiencia que quizás nos pueda servir para esto. Nosotros hicimos hace un par de años un taller de lectura en voz alta para adolescentes, porque veíamos que los jóvenes tenían totalmente separado lo que era la lectura en voz alta de la lectura personal, ¿no? Acostumbrado a leer los dispositivos, en las tablets y demás, habían perdido eso. Entonces, contactamos con un grupo de teatro joven de un instituto y su monitor nos dijo que el problema más grande que tenía con los niños es que a la hora de ensayar los niños no sabían declamar, no sabían porque no hablaban, no leían en voz alta. Entonces, se nos ocurrió este taller de lectura en voz alta donde la gente venía solo y exclusivamente a leer. Bueno, pues no os podéis imaginar cuando esos jóvenes, porque eran todos entre 14 y 18 años, se empezaron a escuchar leyendo poesía y vieron que aquello tenía sentido, que aquello tenía un ritmo y que aquello se les abrió un mundo completamente diferente. Es cierto que la poesía la tenemos asociada a leerla en la intimidad, pero uniendo esto que estáis diciendo vosotros, de esas actividades de lectura para escuchar o de poesía para leer en voz alta, perderle el miedo al decir ellos que yo no sé leer poesía, puede ser a lo mejor una línea de trabajo que podríamos empezar. Sí, además, bueno, al hilo de lo que comentas, nosotros los que ya somos de una generación de la EGB, leemos la poesía, no la leemos, la cantamos, porque casi nos enseñaron que se recitaba verso a verso, y claro, es que la cantamos, entonces nuestra forma pues sí, de leer la poesía no es para nada, no llama la atención. Creo que tengo algún problema de sonido, ¿no? Tú nunca tienes problemas de nada y estás Pues estupendamente. Me llega aquí un retorno un tanto raro. Yo no sé si me escuchabais bien. Nada, y decía eso porque para nosotros es un poco complicado, ¿no? Y también quizás veo complicado el acceso a las compras. Nosotros, por ejemplo, el último libro de poesía que hemos comprado fue el de Alejandro Palomas, que a raíz de que lo tuvimos también en Biblioteconesta, pues compramos el libro Una Flor, ¿no? Y luego nos llegan bastantes libros, sí, de la editora regional de Extremadura, que edita mucha poesía, pero claro, no conocemos bien los canales de compra habituales de poesía, ¿no? Y pongo el ejemplo del último premio Nobel de literatura, que fue Louis Gluck, ¿no? Si no me equivoco. Creo que cuando salió, claro, estamos todos un poco expectantes, cuando sale el premio Nobel decimos, mira, si le toca a Murakami, tenemos centro de interés. Es sencillo. Claro, cuando dicen Louis Gluck, pues digo, joder, yo no tenía ninguno, claro, o sea, digo, casi no lo voy a buscar, no merece la pena en el catálogo, pero buscamos en otros catálogos y creo que en las bibliotecas públicas del Estado, creo que solamente quizá una biblioteca. Nosotros teníamos uno. Sí, o sea, muy poquitas bibliotecas tenían libros de Louis Gluck, ¿no? Y bueno, por cierto, con ella ha habido una controversia enorme, no sé si lo escuchaste, porque la editorial precisamente que la estaba publicando, claro, era una editorial muy pequeñita y ahora que podría haber incrementado sus ventas, resulta que claro, que se quiere ir con otra editorial ya, pues más... Ya, pero ahí hay un pequeño problema porque los derechos no estaban actualizados, entonces ninguno es legal del todo. Está ahí un poco... Es lo de siempre, mejor no nos metamos en... No, pero que digo que desconocemos, que me refiero a eso, que desconocemos un poco el tema editorial de poesía, ¿no? Porque es lo que comentaba Yolanda, lo que son las novedades literarias. Tú entras en cualquier página, en cualquier grupo distribuidor y tal, y te salen novedades para el próximo mes y ya las tienes antes de que salgan. Tú ya has anotado las fechas que van a salir y ya las tienes pues eso, previstas para comprar. Sin embargo, claro, no nos llegan esas novedades de poesía, ¿no? Y bueno, claro, no sé si es también un poco... Oye, y mira que se ha intentado, porque tú has puesto el ejemplo del último Nobel,
Pero oye, que teníamos ahí a Bob Dylan, ¿eh? Hace un par de años, y yo no creo que Bob Dylan, por haber tenido el Nobel, haya movido más el mercado de poesía, ¿eh? No. Está muy raro. Además es que creo que si no recuerdo mal, ¿no? El volumen este en el que digamos que viene reunida era un tochaco que hay que ir al gimnasio para levantarlo también, que no es que fuese muy fácil de leer tampoco físicamente. Sin embargo, sí hay una cosa también. Desmontadas y demás, ¿no? Era una edición ahí súper preparada, ¿no? Con muchas letras anotadas, comentarios, o sea, una edición de estas de lujo, ¿no? Claro, así. A ver quién se lee eso. Como decía, que bueno, que creo que es algo en lo que estamos coincidiendo, que se publica o se escribe más poesía quizás de la que vemos nosotros o nos parece que se lee en las bibliotecas, y prueba de ello es que, no sé, en vuestros casos, pero ¿se hacen actividades de poesía en las bibliotecas? Nosotros lo que tenemos, ahora no lo sé, puede ser que no, por la pandemia y tal, teníamos como no taller de poesía, era un club de lectura de poesía, pero era simplemente, ellos no leían libros enteros, sino que poemas, no sé si hacían, bueno, leían solo extractos, no sé, pero la verdad no sé. Más allá de eso, el día de la poesía hacemos alguna dinamización. Pues mira, me parece también una pregunta interesante porque Alberto, que también trabaja con clubes de lectura y demás, ¿no? Sí, No sé si en los clubes de lectura se suele meter poesía. Nosotros, por ejemplo, en Montijo tuvimos una vez, creo, y no funcionó demasiado bien, con lo cual no repetimos experiencia. Nosotros en la biblioteca acoger clubes de lectura de poesía, creo que a día de hoy no hay ninguno. Hay de cómic, hay de relato corto, exclusivamente, ¿no? De ese tipo de literatura. Por supuesto que hay de novela, etcétera, pero de poesía no hay. Lo que sí que se ha hecho con periodicidad anual, lo que pasa que, como decía María, con este tema de pandemia y tal, a ver cómo se recupera eso. Que una editorial de Riojana, Ediciones 4 de agosto, sí que organizaba un festival, el Agosto Clandestino se llamaba, que utilizaba la biblioteca como sede, ¿no? Para realizarlo en esas fechas, ¿no? En agosto. Entonces, bueno, pues era un festival de cierta relevancia en la zona, entonces venía gente, conferencias, lecturas, demás. Y bueno, pues se generaba ahí durante un par de semanas, se generaba un ambiente poético, ¿no? En la biblioteca, que era muy interesante. Lo que pasa que no sé cómo va a continuar eso. No sé si... Sí, bueno. Y Sí, pero... nosotros en Cádiz igual, los clubes de lectura que son clubes que aunque están monitorizados por la biblioteca, pero bueno, ya sabéis, los asistentes al club de lectura tienen bastante autonomía para autogestionarse y decidir qué es lo que leen. Y hasta ahora no ha habido demanda de poesía. Nosotros sí hemos hecho encuentros con autores, encuentros poéticos, en los que han venido autores a leer su obra en la biblioteca. Sí he de decir que tampoco han sido los actos más demandados, ni los actos a los que más gente haya acudido, pero quizá yo insisto, y a lo mejor estoy un poco pesada hoy, pero yo insisto en que tenemos que hacer un ejercicio de revisión, los propios bibliotecarios, de difusión de ese fondo, ¿no? A lo mejor ponemos mucho empeño en otro tipo de actos, en otro tipo de actividades, y no ponemos tanto empeño en hacer actividades poéticas porque nos parece siempre que lo de la poesía es como algo elitista o algo que no es para todo el mundo. Nosotros aquí tenemos la suerte de que el carnaval, bueno, pues una forma también de, la letra de carnaval es una forma de poesía, y cuando hemos hecho talleres con niños en relación al carnaval, talleres de creación literaria, que en realidad son poemas, pequeños poemas que son las coplas, eso sí ha tenido muchísima demanda. A mí, de todas maneras, me llama mucho la atención que todo el que empieza a escribir, toda la persona que quiere empezar a escribir, empieza por la poesía. Eso es así. Después coge los poemas y los meta en un cajón. Entonces yo digo, si hay esa inquietud por escribirla, ¿por qué no hay por leerla? Es como si fuese como una especie como de laboratorio de experimentación, ¿no? La poesía en muchas ocasiones para el escritor, yo creo, ¿no? Iba a decir, suelto aquí mis mierdas, ¿no? Y las pongo... No, pero que es como una manera de
de ir como trabajando tu propio estilo, ¿no? Literario, creo yo. Claro, luego eso pues vas evolucionando. Me imagino que luego hay un momento en el que pasas a estructurar una historia en un relato corto y luego ya pues te lanzas a otros proyectos de más ambición, como puede ser una novela, ¿no? Pero ese desarrollo, ¿no?, de tu estilo y tal, yo creo que la poesía tiene mucho que ver. Y por eso igual es algo que de forma más privada, más experimental, más en mi diario, que no voy a enseñar a nadie, ¿no? Claro, sí. Esto solo queda para mí. Muchos escritores lo trabajan. Claro. Sí, además es muy habitual lo que tú dices, Alberto, que se escribe en una libreta, pero no la sacas nunca, las tienes metidas en un cajón, como decía antes. Y... A veces se agradece, ¿eh? Sí, sí, bueno. Es un género que puede estar muy relacionado con el del diario, ¿no? Que también, ¿no?, así como de manera así, de inercia, ¿no? Presuponemos que todo escritor tiene su diario en el que hoy me ha pasado esto cuando iba a comprar naranjas, ¿no? Entonces hay como, lo apunto que igual el día de mañana esto me vale para algo. Sí, yo sé, mira, hay una Para novela... escribir La chica de las naranjas. Te iba a decir, digo, que hay una novela que empieza así. Me pasó esto cuando fui a comprar naranjas. Luego decís que te la saco, pero es que lo dejáis votando. He tirado la pelota. Así se la ponían a Felipe II. Y bueno, si os parece, con esta pequeña incursión en el mundo de la novela, en este programa sobre poesía, pues nos vamos a tomar un pequeño descanso. Vamos a tomarnos nada, 10 segunditos y enseguida volvemos otra vez, seguimos hablando sobre poesía, seguimos hablando de la relación de este género literario con las bibliotecas y a ver qué más descubrimos, qué más podemos sacar de aquí. Nos vemos en un segundo. Hola de nuevo, pues nada, estamos aquí ya otra vez para hablar sobre poesía y bibliotecas. Nos habíamos quedado en el tema de actividades, ¿no? En esas actividades que hacemos pues, utilizando la poesía como medio para llegar a nuestros usuarios. Y queríamos pues saber pues, un poco lo que también había lanzado Yolanda, ¿no? Que si había más gente, si notábamos que había más afluencia en este tipo de actividades, o sin embargo tienen más éxito cuando hacemos otro tipo de actividades. Creo que Yolanda apuntó pues que no, en este caso, por ejemplo, no se notaba más afluencia cuando había cosas de poesía, ¿no? No, nosotros cuando hemos organizado desde la biblioteca algún tipo de actividad con poesía, la verdad es que no hemos tenido la respuesta esperada. Sin embargo, cuando hemos sido meramente contenedores de una actividad, que creo que antes Alberto comentaba, cuando hay un grupo poético o un grupo de gente que nos solicita la biblioteca para hacer un taller o para hacer algo, sí se llena. Y entonces es algo que yo siempre me quedo un poco pensando, digo, realmente hay público para la poesía, porque cuando organizan un taller de poesía experimental, un grupo poético de aquí de Cádiz y piden la biblioteca, resulta que llenan el salón de actos. Pero cuando lo organizamos nosotros no. Entonces, parece un poco deprimente, ¿no? Que parece que no tenemos nivel de convocantes. Exactamente, exactamente. Por eso yo me parecía importante hacer este programa, ¿no? Porque creo que a lo mejor es algo que es común a todo el territorio nacional, que le pasa a todos los bibliotecarios, o a lo mejor nos pasa a nosotros 4 nada más, quién sabe. Hay un pequeño truco. ¿Sí, María? Sí. María. Bueno, que yo te comentaba antes que me estaba acordando que sí que sé que una compañera mía que lleva un club de lectura en las municipales de Coruña, que ellas han leído poesía y lo han aceptado de manera muy positiva. También es verdad que esas señoras, ese grupo es encantador, bueno, son 2 grupos, y ellas lo que les eches, o sea, si es novela gráfica, novela, poesía, teatro, lo que sea, o sea, maravilla, todo siempre, ¿sabes? Pero, y también recuerdo, al hilo de lo que dices tú, Yolanda, siempre hemos tenido presentaciones cuando trabajábamos en el otro centro y muchas veces te da un poco de tristeza porque, bueno, venía la gente a presentar sus libros y no venía prácticamente nadie. Y sin embargo recuerdo una señora que venía a presentar, bueno, tanto sus poesías como su experiencia como escritora y estaba lleno. Y además lleno de chavalas de un instituto, de una profesora que era amiga suya y estaban súper metidas en el tema. Sí, que es justo lo que dices tú, es cuando ya eres de eso, pues sí que tienes poder de convocatoria, si no nosotros es muy triste. Sí, yo os comentaba eso, que había un pequeño truco, vamos con el truco del almendruco, que algunas veces lo hemos utilizado, y es que, bueno, nosotros hacemos algunas cositas también, pues algún recital que se hace,
por ejemplo, el último que hicimos fue en diciembre de 2019, claro, unos meses antes de la pandemia. Entonces hicimos un recital navideño y contactamos con los escritores locales que hay pues, por aquí, por la zona, y ellos pues venían a leer poesía. ¿Qué consigues también un poco con eso? Pues que si tienes ya 8 escritores que van a leerte cada uno su poema, pues cada uno va a venir acompañado pues por su pareja y a lo mejor un par de amigos. ¿No? Ya tiene, ya ha llenado un poco más, ¿no? En el cole, ¿no? Que claro, viene el padre, el abuelo, la Claro, madre, claro, claro. Sí, sí. llenamos Y si hace alguna actividad así con niños también, igual se hace, ¿no? Bueno, ahora entraremos en el tema de niños. Bueno, recuerdo además en esta recital hubo una oda al mantecado de limón, porque normalmente asociamos además también el poema con algo muy serio, incluso algo triste, de pena y desamores y demás. Pues nos hicieron una oda al mantecado de limón, alabando las virtudes de este mantecado, que bueno, era Mira, tronchante. un inciso, José, como nos ven en Cádiz a través de Onda Cádiz, te diré que el mantecado en Cádiz no es lo que tú estás queriendo decir, porque tú te imaginas, creo que hablas del polvorón, ¿no? Sí, más o menos, claro. En Cádiz es que un mantecado es un helado, que no es lo mismo. Pero Es al mi hilo de lo lengua. que hablas de la poesía, de las cosas cotidianas, creo que María sí tiene una experiencia en Orense de poesía y a mí me gustaría mucho que nos la contara. Sí, bueno, los chicos del grupo que tenemos de becarios, bueno, coordinados con mi compañera, así que este año han estado buscando una serie de poemas. A ver, el tema es la vida cotidiana, lo que pasa es que es poesía, entonces la poesía tiene varias interpretaciones, obviamente, entonces han estado intentando buscar que en lo que es la superficie sí que parezca algo de la vida cotidiana, un espejo, un paraguas, un tomate, pero algunos no se significan exactamente eso. No me acuerdo si eran las escaleras o el espejo, significaba el paso del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un poco como acercarte con cosas que son de todos los días, pero que veas que hay poesía, y poesía que muchas veces sí que puedes entender, aunque luego por detrás signifique otra cosa, pero que a priori no te vas a sentir tan maniatado de es que esta metáfora no la pillo, no pasa nada, es un paraguas. Hombre, y también no, si nosotros tenemos como bibliotecario un poquito de formación literaria, pues también podemos ayudarlo en eso. Que tú decías, la generación del 50, porque antes José había nombrado la del 98 y la del 27, que parece que son las dos grandes generaciones por excelencia, pero la generación del 50 tiene una poesía de lo cotidiano bastante interesante, ¿no? Está Ángel González, por ejemplo, o Gil de Viedma, que son dos poetas muy de lo cotidiano, ¿no? O el Blas de Otero, que es un poquito anterior, pero que es un poeta tan cotidiano que yo creo que si lo diéramos a conocer más, a la gente le engancharía, ¿no? Sobre todo ese libro tan interesante que tiene sobre España, porque hay muchísimas similitudes entre su generación y la España que estamos viviendo, ¿no? Porque pasa lo mismo que hablamos el día de la poesía y la música, cuando un cantante versiona esos poemas, pues ya suenan, ¿no? Entonces a todo el mundo a lo mejor le suena de Víctor Manuel el Pido la paz y la palabra, porque espero y creo que necesariamente todos vamos a entendernos, eso es un poema de Blas de Otero, ¿no? Entonces, a lo mejor, si hiciésemos centros de interés o hiciésemos algún tipo de actividades que conectara a la gente con lo cotidiano, sería muy interesante. Lo que pasa es que también te digo que es lo que dices tú, que luego estas actividades tampoco tienen Hay que contar con los poetas de la ciudad. Sí, claro, quizás son hay que hacer esa serie de alianzas, ¿no? Hicimos también hace un par de años, y así, bueno, pues quizás lo vamos a enlazar con el siguiente bloque para hablar de niños, pues hicimos una actividad, nos la preparó sobre todo un poeta de aquí local, para dar a conocer a las poetas del 27, en este caso no a los poetas de la generación del 27, sino a ellas, a las poetas olvidadas, ¿no? Las sin sombrero. Y contactamos con los institutos, como en cuarto de la ESO pues se estudiaba la generación del 27, pues decidimos hacerlo con ellos. Y para celebrar el Día de la Poesía vinieron pues todas las clases de cuarto de la ESO a la biblioteca, y bueno, pues le dábamos a conocer pues a estas poetas olvidadas. Y les Luego hicimos por la tarde... Les fastidiaste un montón, porque aparte de lo que le venía en el temario,
Ahora Sí, les sí. tenían que aprender también las mujeres que no venían en el temario. Ah, que estudien, joder. Y digo que luego por la tarde, pues un grupo de alumnos de estos voluntarios lo hicieron también en la misma actividad con adultos ya. De tal forma, claro, que ahí nos asegurábamos que venían los padres. O sea, estaba todo estudiado. Vamos, lo de José es mercadería total, ¿eh? Es un mercader de la literatura. Y bueno, Sabe cómo funciona el mundo. a lo que iba, que bueno, pues que eso es la forma también de acercarnos a los chavales, ¿no? Nuestra intención era verlo repetido eso cada año, porque los niños de cuarto de la ESO van cambiando, pero claro, tampoco podemos hacerlo ahora ya por las cuestiones que tenemos, ¿no? Y decía, bueno, pues que intentamos enlazar aquí un poco también con los niños, ¿no? No, estamos hablando de chicos del instituto que no son tan niños, pero desde pequeños nos van marcando un poco la poesía, ¿no? A nosotros, nuestra generación, leíamos todos a Gloria Fuerte, que eran estos poemas tan sencillitos, pero bueno, actualmente también se hace poesía para niños, ¿no? No sé qué relación podéis tener en vuestras bibliotecas entre poesía y niños. ¿Creéis que los niños se acercan a leer poesía? ¿Les cuesta también mucho trabajo? ¿Qué tal? ¿Qué me decís por ahí? Hombre, hay mucha literatura, sobre todo de primera edad, que realmente no es poesía, pero está en verso. Pero eso no es poesía, eso es una fábula, bueno, la fábula es poesía, pero bueno, pero un cuentecito que te lo ponen rimado para que al niño se le Claro, vaya haciendo el la oído sonoridad es y más demás. sencilla. Claro. Entonces, es verdad que eso sí hay y sale. Pero en el momento que el crío es un poquito más mayor, ya es independiente, ya no es el cuento que le lee el padre o la madre por la noche, el niño ya no quiere poesía. Por lo menos la experiencia nuestra. Es verdad que habría, insisto, que trabajarla mucho, contar con especialistas y a lo mejor hacer talleres de poesía para niños. Lo que pasa es que después también a mí se me cae muchas veces el alma a los pies porque la poesía para niños es como poesía para tontos. Entonces, los niños no son tontos, son niños, pero no tontos. Claro. Sí, sí, es complicado, ¿no? Encontrar el término un poco, el término medio en este sentido, ¿no? Yo sí tengo la experiencia que aquí en la red de bibliotecas de Badajoz ha venido varias veces, una poeta de Cádiz, que es Carmen Gil, que es para niños, y yo he asistido a algún encuentro de los que hace con los niños y es maravilloso, claro, pero porque Claro. eso es poesía infantil, lógicamente sí, pero no es para tontos. Entonces los niños están encantadísimos, leen sus libros y bueno, ya luego viene además de unos encuentros, o sea, geniales, participativos y demás. Claro, pero es que hay que saber tratarlos, claro. Yo es que estaba mirando, uno de los libros que más me gustaban de pequeña era el libro de las camas de Silvia Plath. Y fue el único libro que escribió Silvia Plath para niños. Es un libro de poesía, hay camas de todos los tamaños y te explica varias. Es muy imaginativo, los dibujos son preciosos porque son, como era el ilustrador este también que trabajaba con Roald Dahl. Y sí que lo veo, pero claro, tampoco di el salto nunca a la poesía. O sea, no me quedé en eso porque tampoco parece que te ofrezcan más. Además, es interesante lo que tú dices, porque ese libro en concreto al que tú te refieres es de una autora de poesía de adultos, pero que lo escribió para niños. Está escrito para niños. Pero luego editorialmente hay algunos engendros, y me vais a perdonar por lo de engendro, que te ponen Antonio Machado para niños. Sí, sí, sí. Es que Antonio Machado nunca escribió para niños. O Miguel Hernández para niños. Y lo que hacen es un poco abaratar, entre comillas, la poesía de esos autores pensando que son temas de niños. Y te ponen, por ejemplo, de Miguel Hernández para niños, te ponen Las nanas de la cebolla, porque claro, habla del niño. Pues sí, mire usted, habla de niños, pero... Es un verso de arte menor, es una métrica cortita, y se supone que el niño le va a sonar. Pero bueno, pero no por va a ejemplo, entender nada. En concreto, el de Antonio Machado para niños. Yo creo que es un tema incluso para tratar en otro programa, que es cómo se está pervirtiendo todo lo de la literatura para niños. Sí. Y están intentando meter con calzador de vez en cuando, a veces están modificando todas las versiones. Yo lo siento, pero a mí todas estas adaptaciones del Quijote para niños, no, hombre. O todas estas versiones que mandan en clase de vamos a leer Oliver Twist cuando tenemos 11 años.
a lo mejor no es el momento. A lo mejor lo que tienes que leértelo más adelante y completo, no adaptaciones. Hombre, el mismo Dickens, a mí Dickens nos parecía cuando chico que era para niños, o Julio Verne. O sea, es que leerse El viaje al centro de la Tierra o 20.000 leguas de viaje submarino o Robinson Crusoe de Daniel Defoe, es que esas obras no estaban escritas para niños, ¿no? Claro, sí, pero ocurre que como los protagonistas son niños, parecen que ya... Y a veces sí, es esa... Sí. O aventuras, ya está. Sí. Es complicado, pero no sé cómo se os ocurre que podríamos intentar desde la biblioteca. Es una pregunta muy, muy difícil, ¿eh? ¿Cómo podríamos acercar desde la biblioteca pues, la poesía a los niños, ¿no? ¿Qué tipo de propuestas podríamos hacer? No sé. Y creo, desde mi punto de vista, que tenemos el mismo problema que con la poesía de adultos, pero más si cabe, porque, precisamente por lo que ha comentado Yolanda. Porque si encontrar una editorial para adultos hay que buscar bastante pues, para encontrar estas editoriales, porque no se ofertan a gran escala las novedades que se publican, pues encontrar algo ya de poemas para niños mucho más difícil, porque es que lo que comentaba Yolanda, ya digo, tú buscas, venga, poesía para niños y te va a aparecer eso, Federico García Lorca para niños, Rafael Alberti para niños, y es lo que encuentras casi todo, ¿no? Y, o te vas a poemas de Gloria Fuertes. Alberto claro, tiene cara de pensarlo. Digo que te vas a poemas de Gloria Fuertes que vale, en nuestra época estaban bien, pero necesitamos algo más actual. Una actividad que se hizo en su momento en algún día de libro en el que yo creo que fue el año de... Estaba pensando porque tenía que ver con alguna de estas grandes efemérides literarias, creo que fue cuando tocó... Puede ser que coincidiese Roald Dahl con Gloria Fuertes hace 2 o 3 años, puede ser, no es que no me acuerdo exactamente. El caso es que, bueno, en el día del libro se hizo una actividad, la llevó a cabo un grupo de animación sociocultural que está aquí en La Rioja, bastante, bueno, es bastante potente. Y bueno, la clave de aquello era, bueno, pues eso, transmitir o compartir con los chavales la poesía de estos dos autores o la obra de estos dos autores, pero a través del juego y de dinámicas en las que los chavales también fueran protagonistas, ¿no? De alguna manera. Ya no solo estar ahí como espectador, escuchando un recital, sino que ellos, a través de eso, de dinámicas, pues también pudiesen, yo qué sé, construir su propia poesía, jugar, al fin y al cabo. Entonces, bueno, tengo el recuerdo de que funcionó bastante bien en aquel momento. Se realizó en el patio de la biblioteca, hacía buen tiempo, era la tarde, los chavales estaban por ahí en un ambiente como más distendido. Entonces, bueno. Claro, lo importante es que le pierdan el miedo. Que le pierdan el miedo a un género que bueno, que no es el más habitual. Pero para que ellos le pierdan el miedo, también se lo tenemos que perder los bibliotecarios. Claro. Y no tener empacho en organizar, igual que organizamos sin ningún tipo de problema, sesiones de cuentacuentos, y vienen los cuentacuentos, incluso nosotros tenemos dentro de nuestra propia biblioteca a una persona especialista en narrativa oral y cuenta los cuentos toda la semana, pero lo hacemos con cuentos. No se nos ocurre nunca hacerlo con poesía. Entonces, a lo mejor un poco lo que dice Alberto, si tú le muestras a los niños otro universo donde además ellos pueden ser participar y donde además ellos pueden crear con mucha más facilidad que con la narrativa, porque tú a un crío le dices, hay que hacer un cuento y a lo mejor, pero vamos a hacer un poemita y que rime, y los niños automáticamente por el sonido, por el soniquete riman. No sé, se me ocurre, a lo mejor una pamplina que acabo de decir. Yo voy a hacer desde aquí un llamamiento a todas las personas que nos están viendo en este momento a través de YouTube o a través de Onda Cádiz, o los que nos escucháis en los podcasts. Y es que, sobre todo la gente de la biblioteca o incluso, bueno, gente de fuera, si sabéis de alguna actividad que se pudiera hacer o alguna forma de atraer a lectores a la poesía, pues que nos la digan, que entren en nuestro perfil en Twitter, en @biblioteca-honesta, y nos pongan por aquí, oye, pues mira, nosotros en nuestra biblioteca hicimos tal y cual actividad y funcionó de maravilla. Y oye, es que puede servir de ejemplo, porque yo siempre digo que está todo inventado, o sea, vamos a copiar directamente, que no pasa nada por copiar cosas de otra. Pero que pongo otra vez el mismo ejemplo. Si hemos conseguido que en nuestras bibliotecas empiece a haber interés por la novela gráfica,
porque no va a haber Ujú. interés por la poesía. Y si es por la poesía para niños, pues yo lo veo estupendo, que se pongan en contacto con nosotros, que nos digan autores, que nos digan tipos de dinámicas Claro, para hacerlo y que nos digan sobre todo textos para que se vayan incorporando a las colecciones ¿eh? bibliográficas de las bibliotecas. Y a lo mejor el próximo año pues podemos hacer un programa basado en todos los comentarios que hemos tenido, en todas las recomendaciones que hemos tenido y decir cómo nos ha funcionado, ¿no? Igual, por ejemplo, nosotros este año se celebra en Extremadura, deberíamos celebrar el centenario de la publicación del Miajón de los Castúos, que es una novela fundamental. Ese sí lo he leído, esos poemas son en extremeño, escritos en extremeño por Luis Chamizo, y es un poco el que marca, pues el que marca un poco las pautas de nuestro dialecto, del castúo, ya digo. Es el centenario, pues bueno, igual si intentamos hacer alguna actividad con ellos, con la dificultad que entraña pues el leer poemas en un dialecto, aunque utilizamos algunas palabras, pero otras están ya completamente en desuso, ¿no? Y bueno, pues ya digo, igual el año que viene hacemos un programa especial hablando de todas las cosas que han surgido de este Biblioteconesta sobre el mundo de la poesía, ¿no? Así que bueno, pues si os parece, lo dejamos ahí. Dejamos esa propuesta para todos. Y nada, sabéis que si hay algo poético en Biblioteconesta, pues sabéis por dónde voy, ¿verdad? Sabéis que son las citas. Y nada, yo creo que estamos hoy todos esperando a ver con qué nos sorprende Yolanda, porque nada, me imagino que tienes que tener una cita de lo más poética, a ver qué. Tendrá que rizar el rizo, ¿no? Pues Bueno, mira, voy a traeros una cita que a mí me recuerda mucho a mi infancia, que me recuerda mucho a cómo aprendimos a leer poesía, que me recuerda mucho o que me evoca mucho todo lo que hemos hablado en este programa, si sabemos o no sabemos transmitirlo, si sabemos o no sabemos darle utilidad a la poesía, porque a veces los niños estudian poesía en el colegio y les suena igual a las ecuaciones de segundo grado que un poema de Góngora, ¿no? pues Porque no le... si te parece, antes de nada, vamos a poner la cabecera porque tú sabes que tu sección tiene sintonía. Así que nada, nos vamos a la cita Venga. con Yolanda. Y ya, pues como decía, es una cita que a todos nos va a parecer muy conocida porque lo que intentábamos con este programa es precisamente eso, dar a conocer la poesía y acercarnos a la poesía en este mes tan poético, tan primaveral, en el que recordamos a Becker, que nos decía que es poesía, dicen mientras clavas tu pupila en mi pupila azul, que es poesía, y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Eres tú y todos los que nos vienen a ver o se acercan a este programa semana tras semana, porque si no le ponemos poesía a la vida, ¿de qué nos sirve? Pues sí, totalmente, ¿no? Yo creo que es una buena forma de terminar el programa de hoy con este poema que nos ha servido también de nombre para el programa, ¿no? Porque nuestro programa hoy se llamaba que poesía eres tú, ¿no? Entonces, bueno, es la forma de buscar la poesía, lo hemos dicho, en lo cotidiano, de encontrar aquello que pueda motivarnos a leer y a recomendar poesías. Y no sé, bueno, pues una pequeña valoración final. ¿Creéis que es posible que hay vida poética en más allá de nuestras paredes? ¿Creéis que conseguiremos nuestro objetivo de sacar más poesía de aquí? Todo es ponerse. O sea, Lo que ha dicho Yolanda, que si no hay poesía, claro. hay que No Sí, intentar. dejar porque al final estamos analizando pues, el tema de la poesía y como hemos visto, la poesía está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, ya desde niños que empezamos a escribir muchas veces pues, a través de esos pequeños poemas, hasta que al final pues, vamos encontrando poesía en redes sociales, en distintos blogs, vamos encontrando poesías en estos escritores locales que a menudo Pasos acuden a de la cebra biblioteca. en algunas ciudades, ¿no? También. Perdón, En los pasos de cebra de algunas ciudades, ¿no? También sí, hay. sí, sí. Es cierto, se han hecho iniciativas maravillosas, ¿no? Que en esos pasos de cebra que te encuentras el poema escrito. Así que nada, José, nos deberías haber leído hoy uno de tus poemas porque tú seguro que tienes un cajón lleno. no,
Sí, es cierto lo que decimos, nos metemos en ese mundo, escribimos algo, pero luego dice, lo dice añicos, si es que no merecía la pena, eso daba vergüenza ajena. Tengo, tengo un poema, hice una vez ya más adulto en un taller que hicimos literario y por ahí lo tengo. Igual, mira, igual lo pongo aquí luego dentro del hilo, que ese sí me gustó cómo quedó. Venga. Lo dejamos ahí. Y nada, la próxima semana pues volveremos con otros nuevos temas. Vamos a ver, pues vamos a seguir. También teníamos pendiente ese repaso por diferentes tipos de bibliotecas, así que bueno, vamos a seguir la próxima semana hablando sobre unas bibliotecas muy especiales. Esperemos que os guste a todos lo que el programa de hoy, que encontremos poesía y nos encontramos de nuevo en 7 días. Estaremos aquí en Biblioteca Honesta. Recordad que esperamos vuestras sugerencias y vuestros comentarios. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Adiós.